Después del discurso que dijo el día de hoy el ministro Alberto Pérez Dayán, dedicado pues 100% a López, porque ya ven que él dice que no le vengan con que la ley es la ley, pues le hizo saber que la ley sí es la ley y que ni él ni nadie, absolutamente nadie, está por encima de la Constitución. Todo esto en el marco del aniversario de la Constitución, precisamente allá en Querétaro, donde por cierto no asistió el infame Merolico porque no quiso que Norma Piña le volviera a hacer el feo de no levantarse y aplaudirle y rendirle pleitesía. Ya ven que le fascina al viejo la lisonja, pero bueno, el caso es que Luisa Alcalde después toma la palabra, ella cerró el evento en representación del infame Merolico. Por cierto, Norma Piña tampoco fue. Y pues se dedicó a alabar a la transformación de Cuarta y hablar de las famosas reformas que van a ser dadas a conocer el día de hoy por el más infame de todos los merolicos del mundo, donde justamente se está proponiendo que desaparezca el Poder Judicial tal y como lo conocemos el día de hoy. Y pues es que para ese caso mejor que se llamara ya a un Congreso Constituyente, ¿no? Si lo que quieren es modificar la Constitución de tal forma que sea López el que se quede con todo el poder, o el presidente, como era cuando ocurría todo esto en tiempos del otro PRI, del PRI que estaba antes, no del que se fue a Morena, pues mejor ya, ¿no? Un Congreso Constituyente, o si quieren nos declaramos una monarquía y hacemos monarca al infame Merolico. Escuchen un poco del discurso de la secretaria de Gobernación, que llegó ahí no porque esté preparada ni por méritos, no, ella es secretaria de Gobernación, es decir, la segunda al mando en el gobierno, porque porque sus papás son compadritos del infame Merolico. Eso del mérito no vale. Para ellos vale más el servilismo, el compadrazgo, el amiguismo, y que sean 100%, no, 99% dóciles, sumisos, obedientes, como ella. El más elocuente de los diputados, Francisco Zarco, y su claro diagnóstico de quienes se encargaban de la administración de justicia de la época, y cito: en cuanto a los elegidos, desde que somos independientes, la administración de justicia ha sido monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados. ¿Y qué ha sido de la administración de justicia? Un caos, un embrollo, inamovible en medio de nuestros cambios. Ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas que aún se tiene en la sabiduría oficial. Con la defensa de Zarco se alcanza la gratuidad en materia de impartición de justicia. El diputado por la Ciudad de México, Vicente Riva Palacio, plantea la necesidad de defender la integridad territorial y se establece así la Guardia Nacional. El diputado por Sinaloa, Ignacio Ramírez, el nigromante, defendió la libre manifestación de las ideas. Iniciado el siglo XX, hubo quienes no resistieron las presiones ni las ambiciones humanas y dieron la espalda a la Constitución. Pero también hubo quienes lucharon y la defendieron. De la temporada de sopilotes surge la melodía del debate democrático que tuvo este teatro como escenario, ya la ciudad de Querétaro como capital provisional de la República. Es el Constituyente de 1917. La Constitución que llegó y asombró a todas las latitudes. El diputado por Hidalgo, Alfonso Cravioto, la definiría como la primera declaración de derechos sociales del mundo, y no es para menos. Logra amalgamar por primera vez en la historia moderna a las tradiciones liberal, democrática y socialista. En el artículo 3, Francisco J. Mújica empieza a delinear la reforma que vendría 17 años después. La educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
El diputado por Coahuila, José María Rodríguez, médico cirujano, planteó federalizar el sistema de salubridad para poder prevenir y disuadir enfermedades y adicciones bajo una misma organización. La profundidad del artículo 27 constitucional que inspiró uno de los sonetos de Griselda Álvarez Ponce de León en su glosa de la Constitución. El artículo trata de lo agrario, de la pequeña propiedad y mete en extensos reglones que compete sobre todo al derecho parcelario. Habla de concesión de minerales, de abastecer eléctrica energía, de bienes y recursos naturales, de tribunales y ganadería, y establecer reservas nacionales que a la justicia rindan pleitesía. Una rica nación, si la examino, con petróleo, con minas, con deseo de tener democracia por destino y de ser soberana por fogueo. Cuando la discusión sobre la protección de los recursos naturales parecía tender a la moderación, diputados como Rafael Martínez Escobar de Tabasco no escatimaban en señalar a todos aquellos que quieran que los extranjeros no solo nos sigan arrebatando nuestra agricultura, nuestro comercio, nuestras industrias incipientes todavía, quieren sencillamente que nos arrebaten de una vez por todas nuestras instituciones políticas. El diputado del Estado de México, Carlos Graciadas, aportó ideas para salvaguardar los derechos de los trabajadores y la importancia de definir una remuneración justa. El diputado por Guanajuato, José Natividad Macías, advertía que implementar el salario mínimo no era fijar una cantidad de dinero, sino un equivalente de recursos que alcanzara para que la gente pudiera tener alimentación, casa y placeres honestos para mantener a una familia. Incluso en ese constituyente hace ya más de 100 años se debatía sobre el maltrato animal. Es el propio Mújica quien en la discusión habla a favor de los animales. En el juego de gallos no hay de noble sino el duelo de los animales. Lo brutal está de parte de los hombres. Ha pasado más de un siglo de aquel histórico momento, es cierto. Es cierto que se han ampliado derechos individuales y se han reconocido derechos colectivos, pero igual de cierto es que hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Este es el retorno del pacto social que se aprobó en este teatro y que se convirtió en referente para el mundo. Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde junto con las de los últimos 5 años son el camino de regreso al pacto social fundamentado desde el Pacto Federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución, la salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario, la solidaridad como principio colectivo, una idea más amplia del desarrollo y del bienestar social. Lo que los liberales de 1917 y de todas las épocas y desde todos los rincones de la patria han anhelado para nuestra Constitución. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo. El humanismo mexicano es el derecho a ser feliz, a tener oportunidades y construir de forma libre nuestro proyecto de vida, a la inclusión desde abajo y para todos, al reparto equitativo de los esfuerzos y los bienes sociales,
a consolidar y sostener una economía próspera que fecunde una sociedad más justa. Y estará en la Constitución para blindarlo de toda amenaza de retroceder. Y estará en la Constitución para dejar en claro al mundo que en México el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales. Y estará en la Constitución para demostrar que la Cuarta Transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica. Vamos a tener la oportunidad a partir de las propuestas de este 5 de febrero de 2024 para poder lograr el anhelo de Francisco Zarco. La igualdad será desde hoy la gran ley en la República. Muchísimas gracias.